Nosotros somos el equipo de Camino al Cementerio de Automóviles. Este podcast que estás a punto de ver o escuchar, dependiendo de qué dispositivo, es para promocionar nuestro montaje de titulación de la carrera. Nuestra obra Cementerio de Automóviles tendrá 2 semanas de funciones. Estaremos en temporadas a partir del 15 de junio del 2023, de jueves a domingo. Para más información pueden visitar nuestra página de Instagram, Generación X. Y ahora disfruten de este episodio. Emanu, representación de una deidad o de nosotros mismos. Episodio taca 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 taca. Oye, Manu. Bueno, el día de hoy estamos grabando el segundo capítulo de su podcast de confianza favorito, Camino al Cementerio de Automóviles, en el que un grupo de artes escénicas nos preguntamos ¿qué pedo con Arrabal? Para que ustedes en sus casas no se lo tengan que preguntar. Se acaba de caer una cámara para quien nos esté... Una máscara para quien nos esté escuchando. Me encuentro aquí con Adrián Ochoa. Emanuel Goch para todos ustedes, ¿cómo están? Y con Emanuel Aramis. ¿Cómo es tu nombre artístico? Manuel Aramis. No, es Román Aramis. Román Aramis. Román Aramis. Con Eunice, ¿cómo no? Detrás de cámara. ¡Eso medio metro! ¡Eso me dio! Taca, 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 taca. Bueno, y el día de hoy, el tema del que vamos a estar hablando va a ser de Emanu, el, podríamos decir, protagonista, sí, que ahorita lo pondremos en duda, de Cementerio de Automóviles. Antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta. Va. Es que si alguno de ustedes, bueno, más bien, ¿cuál es su creencia religiosa? ¿Cuál es? Ok. Puede empezar quien sea, la puede explicar un poco. Va. Para saber más o menos cuáles son nuestras diferentes ideas de religión, de cultura aquí en este podcast. Ok, yo pues vamos a empezar con lo más funable. Yo, Emanuel Goch, me identifico como satanista, no teísta. En pocas palabras, me gustaría ser parte de la iglesia de Satán, pero aquí en Aguascalientes todavía no se abre. ¿Qué es la iglesia de Satán? Pues imagínate que un cúmulo de ateos se juntaron para decir somos parte de una iglesia y ganar todos los derechos a nivel estado que te da ser parte de una iglesia, como los días feriados, la libertad de habla, de muchas cosas. O sea, explotan el sistema. Entonces por eso yo me identifico como satanista. De hecho, creo que en Ciudad Juárez, para las personas que son parte de la iglesia satanista, tienen como acceso al aborto. El aborto está prohibido en la ciudad, pero lo hicieron parte de la iglesia. Como una práctica religiosa. Como una práctica religiosa. Entonces, las mujeres pueden En acceder papel, al o sea, nada aborto. más en papel no teísta. O sea, es como de Sí. papel, es como, sí, en nuestra religión sí se puede. O sea, es como para darle la madre a todas las cosas que las otras religiones te prohíben. Ok, sería como una contraposición Sí. del catolicismo. catolicismo. Y Ok. de los judíos y de muchas otras cosas, sí. Ok. Yo creo en el amor. Ok. No. O sea, eres pendejo. A veces. Yo soy pendejo de doctrina. De hueso colorado. No, José me tomó, me bautizó y me dijo, es pendejo. No. Grandes lentes, por cierto. Mucho gusto. ¿No lo ven en Estoy casa? entrando en temática para Cementerio de Automóviles. Grande. Y hay que ir ya empezando a cargar, ¿no? Eso. La religión. No, yo no procedo de alguna religión. Mi familia es cristiana. Las dos partes, tanto paterna como materna. Entonces es complicado crecer en un ambiente religioso. Okay. Pero, Creo o que sea, en cualquier ambiente religioso. cristiano, como se le dice de la forma como burda. O sea, no eres católico, apostólico, romano, que también ellos les dicen cristiano. O sea, Sí. tú eres cristiano de los protestantes, pues. Cristianos protestantes. Ok. Cristiano de la fe en Cristo Jesús, INR. No mames, que sí se llaman.
Está extenso el nombre, pero... O sea, como si fuera una empresa de... SCDCB. Sociedad Anónima de Capital Variable. Pero aquí es INR. Bueno, sí, tengo pues esta parte religiosa. Y ¿Qué actualmente significa INR? Perdón. creo que eran las siglas de la parte de arriba de la cruz de Jesús. Sí, es lo que Ajá, tiene. INR, no sé qué significaba, es como INR. se Ingue dice. su madre este güey, mamón. Su madre. No, Ineptos nacidos No, sí tiene una en cosa la así. religión. ineptos nacidos en la religión. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Se crean. Pero sí tiene un significado, connotación, como el pez. connotación. Ajá. Ok. Y actualmente estoy abierto a creer en lo que me haga sentir bien. Ok, Claro, ok. es una persona muy abierta que le agradece a las cosas. Así Al universo. Al Ok. universo. A mí, a lo que yo hago, a las personas, actos de buena fe, pues son muy agradecidos y se creen eso. Ya chinga tu madre, pinche madre Teresa de Calcuta. Ok, no, está bien, como del universo, ¿no? Pertenezco a lo que dicta el universo. Ajá. Ok. Ahí ando. Está bien. existiendo. Y, bueno, para continuar, me gustaría, rápido, está Unice detrás de cámara, que nos dijeras, por favor, ¿tú en qué crees? Ay, no sé si... Igual y te puedes acercar nomás poquito para decirlo. Un aplauso, Unice. Eso me dio metro. Yo soy agnóstica. Agnóstica. ¿Nos Es puedes decir, explicar un poco? Ajá, creo en que existe una entidad divina, pero sin apegarme a una religión. O sea, por ejemplo, yo agarro cosas de la religión cristiana, de la católica, de la budista, de todas, sin tener que apegarme a una sola, Ok. creyendo que sí existe una entidad, algo divino. Ok. Y ya. Ay, por cierto, encontré el significado de INRI. A ver. Ahí, a la, Ajá. a la cámara, los que nos están Quiere viendo. decir, ay, pues que no, a ver, A ver. Sí, A ver, sigue su léelo, madre, léelo. este güey mamó. Y es Nazarems Rex y Vadeorem. Pero traducido. O sea, ¿qué traducido, significa? traducido. Yo lo leo con mis lentes mágicos. Pero no dice qué Sí, significa. ahí abajo, hasta abajo. Traducido. El latín, a Latín, diferencia del diferencia del español actual, es una... No, pero es... Nazaret. Jesús de Nazaret. Ajá, Rey de los judíos. ¡Ah, grande! No mames, eso es bien shitpost, porque estás poniendo al rey de los judíos todo torcido. Es una pinche amenaza, güey. Güey, eso es una narcomanta, güey. Este güey era rotero. Y así, güey. No mames. Pero sí es un mensaje muy directo. Sí, es como, miren, aquí está su... Ahí está su aquí pinche está rey. su rey. Esto les va a pasar. Ah, sí. Sigan creyendo en ¿Es esto, eso? sigan siendo buenos. Wow. Bueno, por último, yo, Fernando, soy agnóstico copernicano. Agnóstico, ya lo explicó un poco Unice. Otra definición que le daría es que no niegas o validas la existencia de un dios, sino que te basas en las pruebas que tengas o en lo que te sirva. Y copernicano es simplemente que no somos especiales en el universo. Nicolás Copérnico fue la primera persona en descubrir el sistema heliocentrista, en el que nosotros giramos alrededor del Sol. Eso nos quita a nosotros como seres humanos una posición divina, privilegiada, tal. Simplemente pertenecemos a algo más. Ahí el coperniquismo involucra 3 momentos históricos muy importantes, que es justamente descubrir que no somos el centro del universo con Nicolás Copérnico. Después seguiría Darwin, que dijo, ni siquiera somos el centro de la creación, somos solo evolución de una especie. Ese sería el segundo rompimiento. Ajá. Y el tercero vendría siendo Darwin, en el que dice, ni siquiera eres especial por ser una Yo dije, Sigmund Darwin Freud. se aventó una doble. Wombo combo. Sigmund Freud, en el que dice, ¿sabes qué? Y ni siquiera eres dueño de tu propia mente. Ok. Qué bonito. Entonces está padre. Me gusta no sentirme importante. Bueno, una vez dicho esto es para especificar que el grupo de Camino al Cementerio de Automóviles es un grupo multicultural de diferentes creencias y por lo tanto vamos a hablar desde esta perspectiva. No se pretende imponer una ideología sobre las creencias, pero vamos a hablar desde lo que nosotros conocemos. Ok, porque vamos a hablar de Emanu. Ahora sí, entrando al cementerio de Emanu. automóviles, vamos a hablar de Emanu.
Emanú se podría... bueno, primero que nada, la idea de mezclar a Emanú con la religión es porque en la obra se da un tanto explícito y no tanto que Emanú es la representación de Dios, de Jesucristo, Ajá. cabe aclarar, de Jesucristo. En la obra se hacen diferentes menciones a compararlo con esta entidad. Nos podemos brincar al final, en el que se hace una representación con algún tipo de crucifixión. Hay diferentes momentos en los que se hace mención en que él en algún momento repartió pan y sardinas a los pobres. Esto justamente como metáfora a lo que hizo Jesucristo en la Biblia, en el que hacía esto mismo, ¿no? En el que multiplicó el agua, el pan. No, el agua la hizo vino, el pan lo multiplicó y los peces los multiplicó y todo. También se hace referencia a que no se sabe de dónde viene, tal, que prácticamente llegó ahí. En algún momento se menciona cómo fue que nació, simulando otra vez, representando la historia de Jesucristo, en el que nació en un pesebre, al lado de un burro, me parece, una vaca, que primero no les querían dar posada y todo esto. Entonces, literalmente, Emanú, o sea, si lo vemos vagamente, Emanú, literalmente sería la representación de Jesucristo. Ok, sí, como una reinterpretación del mismo, ¿no? Ajá, adaptada al ambiente de cementerio de automóviles. Yo aquí te pregunto algo. Dijiste que es explícito y no al mismo tiempo. ¿Será o no? O sea, porque hemos leído el texto todos, no nos podemos ser locos aquí. En varios momentos del texto, bueno, nunca se dice Emanú es Jesús, o nunca se menciona ningún tipo de Jesús, o dicen Emanú es hijo de Dios. Pero te cuentan historias. ¿No será que nosotros, porque venimos de un contexto mexicano en el cual la religión predominante es el catolicismo, entendemos estas referencias, pero si se lo llevas a un niño, no sé, nigeriano, camboyano, que no lo han alcanzado los misioneros, porque pinches misioneros por todos lados andan, y cuentan estas historias, ¿lo verían como un personaje completamente aparte? Sí, ciertamente, si nos vamos a la historia hacia atrás, sabemos que la Biblia, tal cual, la religión cristiana, apostólica, ¿qué más se puede decir? Romana, toma principios de otras religiones, ¿sí? O sea, hechos históricos, su misma deidad, Dios y tal, toma representaciones de Zeus, de Poseidón, de dioses egipcios. O sea, ahí hay una mezcolanza rara. Si bien ahorita me refiero a Jesucristo, es porque es el referente más cercano que tenemos justamente por nuestro contexto de que somos mexicanos, de que venimos de familias cristianas, religiosas, Sí. tal. Y que por mucho de que haya representación y que en la religión se tome de otras cosas, la que tenemos más clara y la que predomina, Es la católica. los guste o no, es la católica. Sí. Entonces, por eso se hace esta mención. ¿Vale? Yo tengo otra pregunta. Ok. ¿Cómo actúa Emanú? Porque nos dices que puede ser de manera literal. Sí, ¿verdad? Ajá. Esta representación de Jesús. Pero también las referentes que tenemos de Jesús es que era una persona pues, que ayudaba a la gente. Blanca. Blanca, cabello largo. En Medio Oriente nació un blanco. De tanta pureza se blanqueó el güey. Fue la paloma era blanca. De hecho, fue la adaptación acá, porque en el Medio Oriente seguro era un Ok, cuervo. sí, pero a lo que voy en sus actos, o sea, describirlo como era una persona bondadosa, ayudaba a la gente, sí tenía actos de ira. Por ejemplo, cuando aventó la mesa, ¿cómo es este Manú? O sea, Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y más porque justo, o sea, no por adelantarnos, pero justo tú interpretas a Emanú en la obra. O sea, en Sí. uno de los elencos tú eres Emanú. Claro, de hecho, claro, aquí claro. tenemos un dibujito de tu Emanú, ¿no? Aquí en la parte de atrás. ¿Cierto? Aquí lo pueden ver, los que nos estén viendo en el video, los que nos estén escuchando se lo pueden imaginar. Y O si- vayan a ver el video. o vayan a ver. Y si no se lo quieren imaginar, chingan a su madre. Muy bien, ahora sí ya puedo seguir en paz. Ok, bueno. Antes de entrar como de lleno en todo lo que simboliza Emanú, me gustaría hacer una pregunta. Otra, y esto va con el inicio, en el que si Emanú es una representación de una deidad o una representación de nosotros mismos. Ok. Porque ese es mi análisis. Ah, ¿Ok? claro. Bien, primero que nada, Emanú, ¿dirían rápidamente sí o no es el protagonista? Sí. Sí. No. No. Este ¿Por güey- qué sí rápidamente y por qué no? No mames, porque obviamente los antagonistas de la obra es el sistema. Ay, qué rica el agua. Rápidamente.
Ya vimos en el primer capítulo que el cementerio en sí es su propia, o sea, es su propia historia. Inclusive se le puede ver como el protagonista. Pero si nos vamos a la parte dura de la literatura, en la cual una persona es como quien lleva la batuta o la historia que estamos siguiendo, el único personaje del cual se sigue en todo momento es el de Manu. Y todo se centra alrededor de él. El conflicto de la trama está en Manu tratando de lograr algo y hay antagonistas que se lo quieren evitar. Ok. Pensándolo así, sí. Quito a la chingada de mi madre, mi opinión. Sí. No, pero es que hay muchas acciones y muchos personajes que se ven involucrados y que incluso podrían ser momentos extra o aparte. Aunque sí es cierto que se sigue la misma línea que es, Manu, pero al final de cuentas hay más personajes, hay más intervenciones y es complementario todo. Por ejemplo, están estos dos personajes que acompañan a Manu. Sí, sí. Y ellos van a ser muy importantes, muy importantes. Bueno, desde ya les digo, no creo que Manu sea el protagonista. Ok. En la obra hay diferentes, hay muchos personajes. Normalmente para que alguien se le considere el protagonista, es que el conflicto, todo lo que se desarrolla, tiene que ser alrededor de esta persona. Ajá. Y si nos ponemos a contar los diálogos, las intervenciones, tal, ni siquiera Manu es quien más tiene. ¿Sí? Está muy parejo con todos los demás. Con Dylan, está muy parejo con Milos. ¿Y quién más cuando lo estaba analizando? Me parece que es Laska. Son los que más diría que tienen intervenciones. ¿Ok? Manu en esta obra fungiría como la representación de la bondad en este cementerio que representaría una distopía. ¿Ok? Tal cual no es el protagonista, sino es el que muestra los ideales de lo correcto dentro de. Bien, ¿esto por qué pasa? Les voy a explicar. Bueno, primero, ¿cómo es que lo representa? Manu tiene a dos amigos muy importantes, que es Topé y Fover. Topé es, bíblicamente, podría ser la representación de Judas, pues eventualmente lo traiciona. Pero Topé es su amigo, que es un tanto tacaño, que quiere, que no le sigue la corriente, que lo traiciona, y que habla mucho y no quiere hacer nada. Si se ponen a analizarlo dentro de la obra, vemos que Topé no está haciendo nada. Se queja. No hace nada. Se queja, tal. Pero habla mucho. Habla mucho de que sí, habla mucho de que vamos a hacer y habla mucho de tal. Y está Foder. Él no habla. Él no habla en toda la obra. Es mudo. Pero hace lo mismo que Manu. Lo imita. Lo sigue. Lo sigue. Él actúa sin decirlo. Y Topé dice mucho y no actúa. Esto que representa en Manu, creo que son dos dualidades y Manu justamente se convertiría en la metáfora de digo y hago. De hecho, ni siquiera lo dice él totalmente. Muchas veces en la obra se mencionan las cosas buenas que hace Manu y Manu no, pero se da por hecho de que las hizo. Todos están de acuerdo. Hay que quitar esa máscara porque acomódela bien, muchacho. Es Manu. Manu me ofendido de ¿cómo que no soy el protagonista? Sí, entonces eso, o sea, Manu es la imagen ideal del hombre. ¿Ok? Sin barbarizar eso del hombre, porque ahorita estamos en marzo, Día de la Mujer, tal. Digamos, la imagen ideal del humano, de lo que se espera hacer, tal. Ahora, vamos a hablar lo que les explicaba de que creo que Manu, más que una representación de Dios, es una representación de nosotros mismos. Hagamos el análisis. Primero, Manu, fonéticamente, ¿con qué tiene rima? Pues mi nombre significa Emanuel y es el nombre de Dios o Dios con nosotros. Ajá, exacto. Significa pero Manuel no es similar, significa Dios entre nosotros. Pero no nos vayamos a la... que eso tomará importancia. Pero Manu podría rimar con hermano. No, es en serio. Suena cagado. Suena cagado. Pero fonéticamente riman. Y mi amigo, rima con naranja. Súper. No. Es que de verdad. Hermano, Emanu. Hermano. No lo siento, pero a ver, dime. Ok. Fonéticamente a mí se me hace que suenan. Al menos. No es mame. Creo que aquí hay
O sea, ya también no solamente tiene... Dislexia, no. ¿Cómo te llama lo que tienes? ¿Daltonismo? Tiene daltonismo en los oídos, no distingue sonidos. Mamá de ruidos. No, o sea, fonéticamente, Emanú. Hermano. Ok. Hermano. Hermano. Sí, Hermano. siento, o sea, cuando estaba haciendo eso, se parecen un tanto, ¿no? Ok, vamos a decir que sí. Ok, vamos a decir que va. Ustedes créanme. Sí. Se los juro. Fuentes yo. Créeme, güey. Ahora, eso. Emanú no es un nombre completo. No es un nombre. No. ¿Ok? Pero justamente viene de Emanuel. Ujú. ¿Qué significa? ¿Me lo puedes repetir otra vez? ¿En nombre de Dios o Dios con nosotros? Ajá. En nombre de Dios o Dios con nosotros. Nos quedaremos con el Dios con nosotros. Según, déjense los digo, lo lamento. Podemos hacer taratata, tatarata. No. Taratata. ¡Ay, Emanu! Haz el paso de la crucifixión, Emanu. Bien, aquí lo tengo. Según el análisis etimológico de Berenguer, para Emanuel, o sea, Dios con nosotros, Emanú significaría con nosotros. O sea, sin Emanu. Emanú. Sin el Dios. Ajá. Dios. Emanú Con nosotros. significaría con nosotros. Punto. Punto. Ok. Con Punto, nosotros. punto. Según el análisis etimológico de Berenguer. Ok. ¿Ok? Emanuel es, o sea, el completo. Si quitaras Sí. esa parte, o sea, si Con quitaras nosotros. el uel, El Uel. ajá, sería con nosotros. Ok. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la obra desde ya te está diciendo que de lo que vamos a hablar es de nosotros. Ok. No tal cual de la religión, no tal cual de la representación de tal. Como nosotros, como humanidad, ¿te refieres? Ok. Te pone, el punto es, no es importante Dios, no es importante Emanuel, no es importante tal. Ahora sí, ¿por qué digo que este personaje es una representación de nosotros? ¿Quién es el único que, además de Emanú, no es de cementerio de automóviles? Que no es de ahí. No es de ahí. Pues Diósido no habita el cementerio. Ni Lasca. Pero del único que explícitamente se dijo, de aquí no es. Ah, cabrón. ¿Quién es? A ver, dime quién es. Aparte de Emanú. ¿Quién es? Ah, ¿Foder? No. ¿Papé? O sea, que no habitan ahí, pues ni Foder, ni casi nadie De habita los ahí. involucrados al momento de leer la obra, Ajá. ¿quién es el único que no se dice explícitamente que es del cementerio de automóviles? El caos. También lo había pensado. Sí. No. O sea, bien. Díselo. Dentro del guión original, digamos. Ah, ok. De los canon, de los que son canon. Canon. Del antiguo canon. Ok, de los Pon bien esa máscara, te caes sola. Échala para atrás, pon el peso hacia atrás. Ok. No. Ahora te la vas a... Taca. ¡Ay, Emanuel! Muy bien. ¿Quién? ¿Quién? No, o sea, ya no nos... O sea, en el círculo lector a obra, ¿quién es el único que no es de cementerio de Ah, automóviles? pues tú, güey. El lector. Ajá, ok. El lector. Eso está padre. ¿Y por qué esto es importante? Porque si se ponen a pensarlo, Emanú es el único que difiere con los de la obra. Es el único que difiere en ideales, en pensamientos, en acciones. Y nosotros somos capaces de asimilarlo porque somos quien los ve de lejos. ¿Me doy a entender? Sí. O sea, como nosotros no estamos ahí y como ciertamente de alguna manera aspiramos a lo que quiere ser Emanú, Emanú se volvería la metáfora de nosotros en un ambiente así. O sea, si el lector tuviera que enfrentarse a esas decisiones con un código moral como el que tenemos en el mundo real. Ajá. No alterado por como vi, porque él es el único que sí dice, no mames, pues es que los pobres sufren por esto y aquello. Como si el lector se viera envuelto en esa situación y sacara lo mejor de sí mismo en vez de irse a lo peor. Ujú. Ok, es una teoría interesante. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opino?
La verdad me perdí un poquito. El pinche Manuel. Taca, 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 taca. O sea, taca. entiendo esta parte de que, Emanu, con nosotros, personajes que no pertenecen al cementerio, ok, el lector. ¿Por qué estás contando al lector como parte de esta experiencia? Bueno, eso es muy cierto. Tú estás porque, involucrando. No, pero es que si en el que lee teatro, porque mucha gente dice, el teatro no se lee, pero realmente si el teatro no se representa, no está vivo. O sea, somos parte de la literatura, pero si no hay un ejecutor, el texto se muere. O sea, no mames, entonces, sí es necesario tomar tu parte ahí como tanto espectador, inclusive los espectadores pueden ser, a lo mejor no el lector, pero el espectador de la obra ya cuando esté montado, ¿no? Sí. O sea, mi idea, o cuando lo estaba leyendo, es todo, o sea, si te pones a analizar como diferentes obras de Arrabal, te das cuenta que siempre están más llenas o siempre toman vida ya hasta que se representan. Ok, sí. No, Arrabal no suele trabajar con, aquí está mi escrito, háganle como puedan. Siempre tiene pensado en el público y en la reacción del público y tal. Entonces, por esto toma importancia el público. Por eso toma importancia el lector, por eso toma importancia quien está apreciando la obra, porque es otro personaje, porque Arrabal escribe pensando en... Okay, sí. Inclusive... Nunca es solo, nunca es te voy a mostrar esto, o sea, no es como una película en el que sea para un solo lado, o sea, siempre hay respuesta, al menos en Arrabal. Incluye al espectador, incluye al lector también. Ajá, o sea, hablando del teatro de Arrabal, siempre hay respuesta, siempre es, mira, te pongo esto para que tú veas esto, pero, y ahí el cómo funciona, siempre hay un intercambio, porque hasta Arrabal en algunas obras juega en el cómo va a reaccionar el público con ciertas cosas, o sea, el público o el lector nunca está aparte, siempre está considerado, por eso pienso que Manu sería la representación de cómo seríamos nosotros dentro de, no es una representación de Dios, es una representación de cómo nosotros nos reflejamos ahí. Me acabas de volar la cabeza. Porque está, o sea, de verdad está loquísimo porque ciertamente no solo hay referencias a Jesucristo. Y aunque nosotros, o yo al menos, ahorita me estoy centrando en él, no son las únicas referencias bíblicas hacia Jesucristo. O sea, teológicas que hay, o sea, también hay a otras religiones. Exacto. Y una vez diciendo esto, Emanu significa con nosotros. Se hace mucha alusión a el nosotros. Se menciona que Emanu es el único que no viene de ahí, pero considerando que nosotros también contamos dentro de la obra, aunque no lo mencionen, nosotros sabemos que no pertenecemos ahí. Sería una abstracción de lo que ahora es caos sin ser todo eso. Ok. Sino ese espectador, es que no vamos a hablar tal cual en este podcast de caos. No, tengo caos, entendido que no. Nos estamos basando en el texto original. Sí. Y en el texto original solo se encierra ahí, contándote a ti, pero solo se cierra ahí. Entonces, desde esta parte, el ente, el que puede observar, el que aspira a ser lo que Manu es, o el que sería la representación de, que está parte de toda esta distopía, somos nosotros. Y creo que el representarlo con algo tan cercano como nosotros, que es la religión, es una manera en la que tenemos de empatizar. Inclusive tu punto tiene más sentido porque a lo largo de la obra sí estamos hablando que es como la persona más decente, como que es la persona más afable, Manu, pero tiene conductas violentas o casi totalitarias, neta rayando en el fascismo. Y dirás, claro, güey, ¿cómo va a ser el bueno? Sí, güey, es pobre, pues lo mato para que ya no sufra el pinche pobre. Sí. Ciertamente, en mi primer análisis lo que me puse a pensar fue, ¿sabes qué? Creo que simplemente es como una sátira o una broma hacia las diferentes líneas de los testamentos que había, el Antiguo, el Nuevo Testamento, el cómo antes era tan fácil matar y cómo después era, no, ¿sabes qué? Vamos a ser buenos, vamos a hacer tal. Sí. Pero si se ponen a pensarlo, si no fuésemos víctimas de nuestra moral, actuaríamos así de inocente. Porque no se me hace fascismo, no creo que vaya por ahí. Okay. Creo que es como solo actuar por actuar. Ni siquiera un niño. Es o sea, como si quitaras todo lo que te hace a ti, ¿qué harías? Actuarías por impulsos.
como un animal. Entonces, está sufriendo, los animales lo hacen. Si alguien de la manada se chinga, vas y lo matas. Es eso, o sea, creo que Manu es la forma pura en la que nosotros nos veríamos si no estuviéramos con todas estas cosas. Ok. No, a ver, ya se nos acabó el tiempo, pero hablando de todo lo que dijiste hasta ahora, ¿cuáles son tus conclusiones finales para este capítulo, güey? Manu es una representación de nosotros mismos. Del espectador. Dentro de la obra, sí. Okay. Y es a lo que aspiramos. Es algo a lo que aspiramos. Joder. Pues me ha dejado sin palabras, tío. ¿Qué le digo yo, no? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué le diga? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Que no sé qué ha pasado. Comparta. Comparta, por favor, de lo que se fumó, Sí. pues, para llegar a esa conclusión. No, si te marihuanaste. Sí, bien, te marihuanaste. güey. Sí, no. Es que me metí cabrón. O sea, te metiste crico. Te metiste crico. Ok. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Déjenoslo en los comentarios, si se puede comentar. Vayan a verla ahora. Al principio de este capítulo ya les dejamos una pequeña introducción platicándoles de quiénes somos nosotros y cuándo vamos a estar presentando Cementerio de Automóviles. Esta es la conclusión del capítulo 2. El capítulo 3 está a cargo de este muchachón que ya va a salir la próxima semana. De nuestro querido Aramis. ¿Redes sociales? ¿Nos presentamos? ¿Redes sociales? Solo Caos MX en todas las redes sociales. Sí, Aramis X.X. Así, Instagram, ahí. A mí me encuentran en Instagram como Emanuel Goch, o si les gustan los juegos de mesa y de rol, me encuentran como Roleros Unidos en Instagram y en YouTube. Pues esperamos que les haya podido gustar y pues... Si quieren ver la obra desde mi perspectiva, fuman algo antes de entrar. Como siempre decimos, ¿por qué hacemos este podcast? Ciérrelo usted. Dele, lléveselo. Ay, güey. ¿Qué tengo que decir? Pues que nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esta fue la manera en la que nosotros vemos esta obra, Camino a Cementerio de Automóviles. Y pues nada. Que les hayamos resuelto la duda para que no se tengan que preguntar. ¿Qué pedo con Arrabal? ¿Qué pedo? Muchas gracias. Arrabal. Hasta la próxima. Taca, 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 taca.